Rompecabezas. Zona Central. Bien, amigos, la izquierda en Uruguay y en la región aparece conmovida, ¿verdad?, por la peripecia por la que atraviesan dos de sus más grandes referentes en las últimas décadas. El que no está con Venezuela está con el imperialismo, dicen algunas pintadas que el Partido Comunista ha colocado en varios puntos de Montevideo en respaldo al gobierno de Nicolás Maduro, un punto de vista que está lejos de ser compartido en el Poder Ejecutivo y en algunos sectores del Frente Amplio. Nadie de izquierda puede ser representado por Maduro, llegó a decir el canciller Rodolfo Nin Noboa. Por otra parte, la suerte del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pende de una resolución judicial que aparece cada vez más clara y contraria a sus intereses. Su condena a 12 años y un mes de prisión fue rechazada en forma enfática por el Frente Amplio. De estos temas vamos a intentar, estamos ya conversando fuera de micrófono, conversando con el diputado del Partido Comunista, Gerardo Núñez, a quien le agradecemos la presencia hoy en nuestros estudios. Vamos a intentar arañar un poco la superficie de temas realmente muy complejos y muy profundos para tratar. Pero te reitero lo que te decía fuera de micrófono, muchísimas gracias por estar aquí. Gran parte de la población está dividida en torno a estos temas y el mejor mensaje que podemos dar a aquellos que tenemos una especie de micrófono más amplificador, ya sea del Parlamento o parlamentando aquí a través de los micrófonos de una radio, es ¿no? De que nos podamos sentar y charlar a unas sabiendas de que efectivamente tenemos posiciones encontradas, pero lo que decimos fuera de micrófono, seguramente eso es lo que uno espera. Yo me quedaré con algo de lo que vos digas y vos te quedarás con algo de lo que yo diga. Así que muchas gracias, Gerardo, por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Y creo que sí, que en estos temas tenemos que demostrar lo que le exigimos a otros países, a otras internas políticas, claro, que es justamente la necesidad de dialogar, la necesidad de intercambiar y de construir síntesis que nos permitan salir de las dificultades que hoy claramente atraviesa América Latina. Bueno, yo le decía a Gerardo que voy a plantear un poco mi posición para ir rápido a los bifes, vamos a decir, no es una forma de decirlo, ¿no? Digo, vamos a ir al grano, a la cuestión, para hablar de estos temas. Con respecto a Venezuela, yo en su momento, ¿no?, le decía a la gente, hacía una especie de síntesis, ¿no?, bastante grosera, pero que creo que puede ser introductoria del tema, ¿no? Yo decía, ganan las presidenciales raspando, se lo digo a Maduro, ¿no? Maduro gana las presidenciales raspando, 200.000 votos en 17 millones de votantes, raspando. Perdés las parlamentarias feo, de hecho las últimas parlamentarias que ganó Chávez antes de morir, las ganó raspando. Bueno, las pierde feo Maduro, la oposición se queda con las 2/3 partes del Parlamento, te juntan, firman por un revocatorio, exceden por lejos las adhesiones necesarias y se tranca todo. A través de la justicia electoral primero y después con una constituyente a pedido de Maduro, porque ni siquiera se tuvo fe, y eso está en la Constitución bolivariana vigente, de lograr un 15% de adhesiones de la ciudadanía. Si bien es cierto que dentro de la Constitución una de las potestades que tiene el presidente es llamar a la Constitución a votar la Constitución de la Asamblea Constituyente, el camino que a uno le parecería más lógico dentro de una democracia, que está contenido en la Constitución, es apelar a un 15%. No se tuvo fe para que un 15% de los venezolanos fueran y le pidieran realmente, el pueblo, ¿verdad?, la constituyente que armó a su pedido. Y por último, que se ha perdido un poco en el tiempo, pero que hay que destacar, la empresa Smartmatic, que ahora tiene muchas críticas, pero que acompañó montones de procesos, ¿verdad?, la empresa informática que le dieron la victoria al chavismo en su momento, en distintas instancias eleccionarias, y vaya si tuvo realmente Chávez instancias eleccionarias que atravesó con éxito y fueron también llevadas a cabo por esta empresa Smartmatic, hace 10 años que trabajaba en el país en el software de las elecciones. Bueno, ordenó en su momento abandonar las tareas de los funcionarios, denunció fraude en la elección de la Asamblea Constituyente. Recuerden que al menos 1 millón de votos menos que los anunciados por el oficialismo manejó esta empresa, y no es menor que la empresa Reuters, la empresa de noticias Reuters, la agencia de noticias Reuters, dijera que 1 hora y media antes de terminar el horario de las votaciones, la cifra de votantes era mucho más baja que la informada oficialmente, con lo cual uno piensa que a último momento, tipo que votaron 3.700.000 personas. Esa es la cifra exacta que dio Reuters, ¿sí? Dice que ha tenido acceso a los datos de participación en Venezuela y a las 17:30 habían votado 3.700.000 personas. Con lo cual, parece que fueron así, en estampida, a votar en el último lapso de tiempo que tenían. Punto, porque estoy redundando. Bueno, después, más de 150 personas muertas, fallecidas, detenidos y desaparecidos políticos.
yo sé que en general vos tenés una especie de negación con respecto a esto, porque ya el otro día hablando a propósito de las palabras de Nil Novoa, decías que no había presos políticos, en fin, tenías toda tu visión, que es la que te dejo ahora para que desarrolles, ¿no? A instancias de lo que decía Nil Novoa, esto de que Uruguay iría a unas elecciones con dirigentes presos políticos y un poder judicial que responde al Poder Ejecutivo, iría a unas elecciones con partidos proscriptos. Yo creo que no, dijo en su momento el canciller, y lo que queremos para nosotros no lo queremos para otros tampoco. Pero vos saliste enseguida y pediste un pedido de informe, ¿sí? Sí, a ver, obviamente es un tema por demás complejo que abarca distintas dificultades. Y una de las dificultades, me parece, que tenemos en nuestro país y en la región es la poca información alternativa que llega de Venezuela. O sea, lo que llega es básicamente una mirada que no siempre contempla todo el abanico de posibilidades de la realidad venezolana. Por ejemplo, yo me anotaba cómo había sucedido el proceso de recolección de firmas de cara al proceso revocatorio. O sea, hubo demostraciones claras de falsificaciones por miles de firmas. Y que es como un proceso como si ocurriera acá en Uruguay. Mañana se convoca, ahora como se está juntando firma para... Te pasás por arriba de que el tipo no haya llamado al 15% de adhesiones, ¿no te parece importante eso? No, claro, necesario. No, necesario es todo. Digo, si vos vas a la Constitución está todo necesario. La Constitución no dice... Es que, pero el necesario o no necesario es una cosa tuya. No es lo que dice la Constitución. La Constitución te lo leo. La Constitución venezolana, la nueva Constitución venezolana... ¿Cuál es la nueva Constitución? La nueva Constitución venezolana que se votó estando Chávez. Sí, la última. La última. Sí. Lo que plantea es que para la convocatoria puede hacerla el presidente de la República. Sí, pero hay lo una que diferencia. se requiere, y el 15% de lo que tú te estás refiriendo, es para ratificar una reforma constitucional, es decir, un texto, una aprobación. Gerardo, te voy a leer el artículo 348 de la Constitución bolivariana. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el presidente, que fue lo que hizo, o presidenta de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional, mediante el acuerdo de 2/3 partes de sus integrantes, los consejos, y va bajando, ¿no? Cada vez más representativo, digamos, ¿no? Los consejos municipales en Cabildo, mediante el voto de las 2/3 partes de los mismos, o el 15% de los electores inscriptos y electoras inscritas en el registro civil y electoral. Por eso estoy diciendo. Pero no es necesario, es una opción. Pero tú me estás diciendo que no es constitucional. Nunca dije eso, anda la grabación, jamás dije eso. Lo primero que dije es que era constitucional. Yo lo que estoy diciendo es que una de las tantas posibilidades... Pero no es el término necesario no es exacto. Pero permitime desarrollar. Una de las tantas posibilidades es que el presidente convocara la Constitución. Tantas, claro. Acá en Uruguay se llegó a plantear, y por eso te decía lo de la Constitución, porque ese 15% antes estaba previsto para, digamos, la consulta del texto, que cómo está ahora. Y acá se llegó a poner, incluso yo tuve un debate público con un ex canciller, donde llevó el texto de la Constitución vieja. Entonces le tuve que mostrar eso que tú estás leyendo para decirle, mirá, las posibilidades son estas. ¿Te podrá gustar más o menos? Mirá, Gerardo, que fue lo que está en la grabación, lo van a poder leer. Digo, nunca jamás dije, yo siempre dije, lo que sí considero que es perverso es que eligió la forma menos democrática, porque es lo que te decía, vos vas leyendo el 347 y cada vez hay más representatividad en las distintas opciones. Yo no sé si es la menos democrática, porque en realidad... Y cuanto más votemos, más democracia hay. Pero a ver... Es la convocatoria. Sí, no importa. Lo que está en el 15% es, lo que el 15% es, si el pueblo mañana quiere convocar es la posibilidad de democracia directa. Gerardo, no es lo mismo. La constituyente, además de pasar por arriba con sus facultades al Parlamento, que era en 2/3 partes, estaba representada la oposición, la finalidad, verdad, de esto es finalmente, verdad, reformar una constitución que no es ni nada más ni nada menos que la Constitución amplísimamente votada por la inmensa mayoría del pueblo venezolano y escrita por Chávez. ¿Qué dice, que es Maduro, chavista o no? Sí, yo supongo que sí. Entonces, digo, vos me entendés, digo, claro, la finalidad es cambiar un texto que hizo prácticamente el héroe de la patria. No, pero es que no está planteada la reforma constitucional. No, que yo pienso que no, yo pienso que fue simplemente un artilugio para tomar el poder por arriba del Parlamento. O sea, que estoy de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Es una de las posibilidades que tiene el sistema constitucional en Venezuela. Nos gustará más o nos gustará menos. Pero no es un órgano inconstitucional la Asamblea Nacional Constituyente. No, el tema es la decisión como la tomó. El 8 millones de votos de respaldo a la Asamblea, más allá de esos, más allá de los datos, sí, de la empresa que estuvo 10 años. Que dijo que, supongamos que en el caso que eso sea verdad, que hasta ahora no se ha podido demostrar,
supongamos que en ese caso sea verdad, 1 millón menos es el número que se dijo, ¿no? Entonces, yo estuve en Venezuela esos días. Estuve en Venezuela esos días, y te puedo asegurar que lo que yo pude ver en Caracas es que gente hacía cola desde las 6 de la mañana. Tengo las fotos, después yo estuve recorriendo desde las 6 de la mañana. Nadie dice que no fue nadie. No. Mirá que sabemos que tuvo un buen marco. Pero quiero decir, pero para un poquito. ¿por qué vale más? ¿Por qué permanentemente cuando se acude a este tipo de instancias, que van más de 20 consultas electorales en Venezuela este proceso, se las desprestigia, se dice que no vale, se dice que tuvo menos votos? Yo creo que no. Lo que hacemos es. No ayuda. No, lo que pasa es que, Gerardo, lo único que hace es manejar la información. Si esta empresa sirvió durante tantos eventos eleccionarios y siempre resultaron bien al chavismo, no veo cuando al día tienen que opinar algo contrario, no se vaya a soterrar la información. ¿Cuál sería el efecto? Yo pregunto, ¿cuál es el efecto que hayan sido? O sea, yo creo que no se adulteraron los datos, ¿no? Pero ¿cuál es el efecto concreto que en vez de 8 millones hayan sido 7 millones o 6 millones y medio? Que ya no hay garantías para nada. Y que ya no hay garantías para nada. Por más de que ganes, digo. No, pero digo, o sea, ya pone en tela de juicio toda la. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, ¿en qué afectaba en el sentido que en la credibilidad? Prácticamente, no había competición, porque lamentablemente muchos opositores no se presentaron. Entonces digo. Pero te voy a decir una cosa. El sistema venezolano es un sistema electoral de los más seguros. De los más seguros, de los que no se puede vulnerar. Sí. ¿Está? En esa instancia. Y lo dijo un director, ¿no? No lo dijo toda la empresa. Sí. También hay que aclarar. Sí, es cierto. En esa instancia, ¿no te pareció muy fuerte que Maduro le dijera que además creó el carnet de la patria que regula el acceso, ¿verdad?, a la comida? ¿No te pareció fuerte aquel mensaje que todavía no lo puedo olvidar, que se hizo él mismo, que había votado y le dijo a la gente, le advirtió, amenazó a la gente a través de los medios de que se les iba a leer, ¿verdad?, el carnet para ver si habían comparecido o no? ¿No te parece tremendo eso? Es la comida. Sí, yo, mirá, puedo estar más de acuerdo. Yo no soy un defensor del gobierno de Venezuela ni de Maduro. Yo lo que acá estamos defendiendo, particularmente, es la democracia en Venezuela. Es en mi caso también. Nunca he tampoco profesado admiración por Chávez y podemos tener diferencias y podemos tener elementos de, digamos, de sintonía con el gobierno de Venezuela. Yo en ese caso, para mí fue muy entreverado todo como se planteó. Bueno, pero eso que dijo el canal de la patria lo viste como todos. Sí, digo, como cualquier persona. Claro, es tremendo que te digan eso. Pero son en función de las situaciones igual, ¿está? De cada país, de la idiosincrasia de cada país. En Venezuela, por ejemplo, a ver, yo que estuve allá y sé que muchos que siguen el debate político interno en Venezuela van a ver cómo es un debate durísimo que no nos imaginamos acá en Uruguay. O sea, yo creo que acá un debate con ese nivel de dureza, como se da en Venezuela, no resiste un mes, y mejor que no resista, porque creo que más o menos en Uruguay, por más que tengamos diferencias muy grandes a veces entre los partidos políticos, lo canalizamos de una manera que, mal o bien, fortalece aspectos de diálogo, fortalece aspectos de negociación y de acuerdo. En Venezuela es dificultoso, pero la oposición es durísima también. ¿Qué querrías que hubiese? Sí, ya lo sabemos exactamente, sabemos quiénes son, los conocemos a todos en la oposición, tampoco estamos tomando aquí el lugar por la oposición, tomamos lugar por la democracia, que porque en las últimas legislativas 2/3 partes del Parlamento queden en tus manos, significa que el pueblo venezolano eligió a la oposición. Para mí puede ser un penal, y realmente en algunos casos, Capriles, por ejemplo, me parece un penal, pero de todas maneras, me parece, yo precisamente, como vos coincidimos, la democracia es todo. Entonces, ese es el país, es Venezuela, esos son los venezolanos, esos son las urnas iban realmente marcando un cambio hacia la oposición. Y ahí arrancó todo este tema del revocatorio, la negación del revocatorio y todo este desmadre que termina con... Hoy vi unas imágenes de un tipo en Carabobo troceando un perro. La gente no tiene para comer. Vos sabés que esto está pasando. Yo sé que tu posición va a ser, hay un gran bloqueo, lo hay. No. También digamos que es una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Hay que reventar eso, ¿no? Yo te vuelvo a decir, mi posición, yo tengo con algunos aspectos de la economía venezolana críticas. Por ejemplo, creo que no se pudo avanzar todo lo suficiente en la diversificación de la matriz productiva para no depender exclusivamente del petróleo. Ahora, es incuestionable el accionar de Estados Unidos bloqueando hace mucho tiempo el ingreso de medicamentos, el ingreso de alimentos a Venezuela. Y resulta que después es ese mismo país el que condena
a Venezuela, el que lo acusa frente a organismos internacionales. O sea, tenemos una dificultad que hay que resolver. La gente que está vinculada al comercio, que conoce esto, yo no soy un experto, ni mucho menos, simplemente tengo información de cómo está sucediendo esto, saben lo que están demorando el ingreso de contenedores de medicamentos y alimentos a Venezuela, que muchos de ellos terminan siendo desviados a Colombia por este bloqueo que hoy lleva adelante Estados Unidos. La situación económica es una situación de enorme dificultad. Sí, claro. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que preocupa mucho la situación de Venezuela. A mí me preocupa muchísimo y por eso estamos dando el debate e intentando ayudar a que se resuelva. Claro. Pero no preocupa la situación de Honduras, donde hay un 65% de pobreza. Yo creo que preocupa. No preocupa lo que hay que decir que son países en los cuales hablamos poco. Claro, o muy poco. Es verdad, ¿no? pero eso es cierto. Pero son tendencias informativas. En Paraguay, no creo que... un 40% de pobreza y no se habla. No te olvides que además hablamos de Venezuela, que es muy grande, que ha tenido mucha relación con nuestros últimos gobiernos, con los gobiernos de la izquierda. Aquí en Uruguay ha dado préstamos, petróleo casi, no digo gratis, pero digo, a precios realmente muy buenos. Hay una gran conexión. Lo que pasa con Honduras y con los países del centro es la lejanía y cierta mirada que yo no sabría cómo medir. Pero supongamos, ¿no? México, 30.000 desaparecidos lleva. No, tremendo. Entonces, México. Yo lo que veo es que hay un ensañamiento, muchas veces, un cerco hacia Venezuela. Y si uno ve todo lo que se le dedica de tiempo a Venezuela, que me parece bien que se analice y encontremos las alternativas que sea mejor para el pueblo venezolano, y lo compara con lo que pasa en la región, en otros países como en Argentina, 30% de pobreza, la mitad de esos son niños. Sí, es un tema muy difícil. No se discute. Ahora, Gerardo, de todas maneras, el propio Maduro, Venezuela, sigue siendo propietarios de Citgo, que es una de las empresas más fuertes con presencia en la mitad de los Estados Unidos, que son estaciones de servicio, ¿verdad? Que venden combustibles, una cosa que a uno le parece extraño, ¿no? Porque si realmente estás muy en contra del imperialismo y ves en Estados Unidos todo eso, que no lo vamos a defender a Estados Unidos, es indefendible, pero tenés negocios ahí, lo seguís haciendo, ¿no? Citgo sigue allí. Pero es que por eso el otro día, ¿no? cuando Nino Boa planteaba esto de la ceguera, digamos, de negociar o no negociar, de quedarnos con consignas. A ver, el Uruguay negocia con todos los países que tiene que negociar en condiciones adecuadas, ¿no? Que privilegien, que protejan nuestra economía, nuestra producción. Y Venezuela también. A ver, si hoy Estados Unidos habla mucho, pero si Venezuela le corta la venta de petróleo, se arma un despilfarro, digamos, una situación de mucha dificultad en Venezuela, en Estados Unidos, porque necesita de ese combustible para que ande el país. Claro, pero creo hoy, en estas circunstancias. Con ese lapsus diste en la tecla, porque a Venezuela también le complicaría mucho no tener esa y a Venezuela también le complicaría no venderlo. Pero ves como a veces el mundo, pero ves que el mundo de los negocios a veces es incompatible con el discurso de la retórica política. Pero una cosa es aparte, ¿no? Claro, pero una cosa es el comercio, que hay que hacerlo. Y otra cosa, lo que hace Estados Unidos, es el bloqueo contra Venezuela o contra Cuba. Si Venezuela hiciera lo mismo que hace Estados Unidos, ¿qué le diría? No te vendo el petróleo. Y bueno, lo vende para otra parte del mundo. Claro. Y me parece que eso pone en jaque al pueblo de Estados Unidos, que no es justamente el objeto de nuestros ataques, digamos, políticos, como lo hacemos con el presidente Trump. Bueno, creo que gran parte del tema de Venezuela está imbricado con la situación de Lula y con todo el entramado Odebrecht, ¿no? Así, haciendo una grosera síntesis, son más de 200 políticos de 18 partidos que dicen que han sido financiados por Odebrecht. En Brasil, bueno, fortísimo con la cantidad de políticos que ya están presos y otros que están camino a. Hoy hay una instancia realmente tremenda para Lula, que puede significar ya en los próximos días su detención inmediata después de la condena en segunda instancia. Y recordemos también que ya hay 5 expresidentes latinoamericanos que fueron acusados gracias a la operación Lavallato, ¿no? Estamos hablando de Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador, Ollanta, expresidente de Perú, Alejandro Toledo, que está fugado, expresidente de Perú, Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, pero también en las investigaciones están Lula, Dilma, Santos, Alan García, el propio Maduro, Peña Nieto, República Dominicana, Argentina, Guatemala, México, Venezuela, en fin, es un esquema de corrupción tremendo, y ustedes también han estado muy atrás de Lula, que
parece tener absoluta negación en cuanto a su situación penal, judicial y policial, te diría, ¿no? Porque yo siempre digo que este es un tema policial en principio, ¿no? Por eso intervino la Policía Federal, se armó un cuadro que se llamó Lavallato, que ahora se desarmó un poco el cuadro de investigadores policiales. ¿Leíste el expediente? Sí. Lo leí. Sí. Ok. Bueno, yo te hago lo mismo, ¿no? Tenemos muy pocos minutos, pero te hago lo mismo, la síntesis brutal, y a partir de eso te escuchamos para que digas lo que tenés para decir, ¿verdad? Con respecto al tema. Yo esto ya lo dejé colgado, está posteado en muchos lados, pero sirve como síntesis absoluta, ¿no? Con respecto al triplex de Gorbea, específicamente, que es lo que le ha llevado a esta condena en principio, porque todas las causas siguen después abiertas y tiene muchas por causa del Lavallato, que ya les adelanto que le va a aumentar la pena, no va a quedar en 12 años, un mes, va a ser más fuerte. Pero de todas maneras, con respecto a esta condena en segunda instancia, la síntesis brutal. El apartamento lo firma Marisa, su extinta esposa, en el año 2005. En el año 2006 Lula lo declara a la justicia electoral. En 2010 Presidencia confirma su existencia y pertenencia al matrimonio ante una nota aparecida en los medios que decía, este es el triplex del Casal, Lula. En 2014 lo visitan para supervisar las reformas, un asesor interno, una cocina. En realidad siempre estuvimos hablando del sauna, pero el sauna Lula lo hizo sacar para ganar espacio. O sea que el sauna no iba, estaba originalmente, pero lo cambiaron. Lula y Marisa lo incluyen en sus declaraciones juradas ante la renta desde el año 2009 hasta el 2015 y después se retiran en el año 2016 sin recuperar ningún dinero invertido ni reclamarlo. Esto está en los expedientes. Al momento de excluir la declaración jurada, el inmueble en 2016, y hay que decirlo que no es menor el detalle, después del allanamiento y primera detención de Lula, que fue en marzo de 2016, se consigna que se desistió de reclamar reembolso. Tengo aquí parte del expediente de Moro, dice, solo en la declaración de 2016, presentada el 27 de abril del 2016, la detención de Lula y el allanamiento fue el 4 de marzo, consta enmienda, estoy leyendo textual, en cuanto al referido bien, siendo informado que habría desistido al requerimiento de devolución de los valores pagados en noviembre de 2015 junto a la Bancop sin devolución efectiva. O sea, que eso también que he escuchado mucho, me encontré con Ballardi, que le mando un saludo muy grande al Pepe, que estuvimos ya debatiendo en Twitter con esto y que le adelantaba que iba a estar contigo hablando de estos temas. Es un tema también a hablar porque muchos me han dicho, no, la plata, digo, en la declaración jurada, que no hay un documento más fiel, digamos, a la verdad que la propia declaración jurada que presenta uno. Así como cuando la tenés que presentar los $60.000 porque firmaste el emprendimiento, de la misma manera cuando lo sacás tenés que decir por qué lo sacaste y en qué condiciones. Bueno, cuando lo quita de la declaración jurada establece fielmente de que no reclama ni recibe reembolso. Yo, mirá, lo primero que me hace ruido. A ver. El juez Moro, que lleva adelante la causa, sí, es el que quiere poner preso a Lula, va a ser candidato presidencial. A eso lo decís vos, no hay ningún... Moro no lo digo ha dicho yo nunca. Y todas las empresas encuestadoras en Brasil que lo ponen como uno pero me de pueden los poner posibles. y está el cómico brasilero también. Yo te digo, y al cómico brasilero que le damos, pero para Hanna. algunas cosas sirve la... pero eso no es serio. Para algunas, sí, no, es serio. Es serio. No es serio. Hay varios sectores de la oposición en Brasil. No es serio. Bueno, eso es lo que tú considerás. Yo lo que te digo es que en la interna de Brasil, y vamos a ver qué pasa a finales de año. Cuando sea las elecciones en Brasil. Ya es con un supuesto. Ya es un supuesto. El juez Moro es nada más y nada menos que uno de los candidatos presidenciales de la oposición. No, pero en no Brasil. podés decir eso. Sí, lo digo es un acá supuesto. Y te lo puedo mandar. Pero es un supuesto. No es un supuesto. Ahora es un supuesto. Las empresas encuestadoras. En este momento es un supuesto. Las empresas encuestadoras en Brasil, así como generan opinión en todas Gerardo, partes del mundo, lo van instalando como uno de los posibles está candidatos. Está perfecto lo que decía. Acabas de decir una cosa interesante, que las empresas de encuestas de opinión generan opinión en la gente. Bueno, lo mismo podríamos decir de Lula. Todo el mundo sabe, porque la ley fue promulgada en el gobierno de Lula, de ficha limpia, que no puede ser candidato. No puede ser candidato por una ley que él mismo promulgó, ¿verdad? Que es la condena en segunda instancia. Y sin embargo, todas las encuestadoras lo ponen. Bueno, así que también están dando manija las encuestadoras. Yo te quiero decir eso, y no me quiero detener solo en eso, porque voy a ir al fondo del asunto. Sí. Esto era un elemento de detalle que me parece importante que la gente lo sepa, porque la mayoría no lo sabe. Sí, te digo simplemente que el otro día Crazy Hoffman también colocó una foto de Moro con un Photoshop asqueroso donde aparecían otras siglas de partido que después en realidad no tenía nada. Y lo tuvo que levantar el posteo. De eso no lo sé. Bueno, la presidenta del PT. Me estoy refiriendo a cosas concretas que todos conocemos y se pueden dar a conocer las empresas encuestadoras que lo están dando como uno de los posibles candidatos presidencial en Brasil. Pero vayamos al expediente. Sí.
no se ha colocado ni una sola prueba. ¿Por? Ni una sola prueba. ¿Por? Y los mismos expedientes hablan de indicios. No, Indicios. no, Sí, no. sí. Esa ha sido la palabra que en primera instancia fijó el juez Moro, y luego este tribunal, que hace unos pocos días, no se colocaron pruebas. No se colocaron pruebas. Solamente son indicios. Y es más, lamento que habiendo Fola de San Pablo, que está haciendo un gran trabajo pro Lula. Que está haciendo un trabajo, bueno, ¿ves? En este ese caso, es un supuesto que para hago vos yo. Es un supuesto, sí. Es pero no digo un trabajo favorable. No digo que va a ser Lula. presidente, lo dice él. Yo te digo que ahí, por ejemplo, se informa que la empresa que acusaba a Lula en un momento, que no lo había acusado en primera instancia, lo acusa después, resulta que Odebrecht, parte, tenía pruebas adulteradas. No, vos sabés que ya no es así, eso tenés que actualizar esa información. Sí. Te digo ¿Cómo va cambiando la información? Es que la información yo la levanté del PT. Yo la levanté del PT esa información. Yo no, pero del PT resulta, no, yo de San Pablo. Acá salió en la diaria también. Sí, y en pero en realidad no. ¿Sabés que no? Región. ¿Sabés que finalmente no? No es así. No, te invito a que actualices la información. Bueno, yo la tengo muy actualizada. Pero déjame simplemente. Y te puedo decir que es así. No, mirá que no la tenés actualizada, ¿no? Pero tú tenés acceso al expediente. Yo ahora sí, no, pero eso no está en el. Tú tenés acceso al expediente como para garantizar hoy acá que no se alteró ninguna prueba. No está actualizado, ahora te lo leo. Pero déjame antes del tema de las pruebas y las convicciones, porque en realidad también forma parte de una noticia que fue absolutamente deformada. El único que se refirió a este tema y con las palabras textuales que te voy a decir fue Dalañol, que fue el jefe de fiscales, que lo que dijo como director de fiscales, ¿verdad?, del Ministerio Público, que presentaron todos los elementos con los cuales después se basó la condena de Moro, fue esto que voy a decir textual: pruebas son pedazos de realidad que generan convicción sobre un determinado hecho o hipótesis. Todas esas informaciones y todas esas pruebas analizadas son como un rompecabezas, dice él, permiten formar seguramente la figura de Lula en el comando del esquema criminal identificado en el Lavallato. Jamás dijo que las convicciones estaban por sobre las pruebas. Dijo que se generaban convicciones a través de pruebas. Eso no existió. Es que lo que no hay son pruebas. O sea, eso según tu visión. ¿Cómo no va a haber pruebas? La declaración jurada de un bien. O sea, ¿vos declarás un apartamento que no es tuyo del año 2005 a 2015 durante 10 años? No. Y él, bueno, eso fue lo que hizo la gente. Bueno, eso fue lo que hizo Marisa y Lula. No, lo que dicen no. Eso es lo que dicen. No es que está lo que dice. Pero vos viste el expediente, vos viste, perdóname. Sí, claro que lo vi, todo lo vi. ¿Cuántas vías hay del departamento en la casa de Lula? ¿Cuántas vías? Sí, ¿A qué le llamas vías? Vías, el documento de Bancop del apartamento. Eso es prueba, ¿ves? Por ejemplo, son pruebas, son las vías de Bancop. Si no tenés ni idea de lo que estoy hablando, no tenés idea de una de las pruebas fundamentales del triple de Guarujá. Existen varias vías que son la firma, ¿verdad?, del emprendimiento de promitentes compradores del departamento, que tiene cierta confusión. Hay varias vías que fueron encontradas. Una fueron registradas en el allanamiento de la casa de Lula y las otras salieron, que son pruebas, ¿ves? Son pruebas, son documentos. Están en Bancop, en OAS en realidad, finalmente, ¿no? Porque son de Bancop. Claro, pero ¿tenés idea de esos documentos? De las vías no. Lo que yo te puedo decir. Te estás deglutiendo la prueba. No. Te estás deglutiendo. Por eso me decís que no hay pruebas. Si no la conocés, las que no conozco, o sea, serán capaz, obviamente, no estudié en profundidad todo el expediente. ¿Sí? Ok, yo sí. Bueno, me alegro pila. Bueno, lo que sí te puedo decir es que yo he escuchado absolutamente todas las presentaciones de Lula, las presentaciones de la defensa. Lula no te habla nada. Las presentaciones de la defensa, y de mi punto de vista, así como tú te posicionás de un lado, que esas pruebas y esas vías yo no sé quién las puso. ¿Cómo que las puso en el ministerio? No sé quién las llevó adelante. ¿Quién las llevó adelante? ¿Quién las puso encima de la mesa? Y el Ministerio Público. No, esa es tu opinión. No, porque ahora se ha planteado, lo que se ha planteado. Déjame que te lo diga, porque déjame terminar. Lo que se ha planteado es que han habido pruebas adulteradas. Por lo tanto, adulteradas están esas vías, por ejemplo. Si tú capaz que sos certificador. Buscame la información, por favor, para cerrarle esto del final de que no están adulteradas las pruebas, que lo vimos el otro día. Tú capaz que sos escribano, certificador, y podés garantizar que todas esas pruebas son fieles. Son todas, están todas garantizadas, son fieles. Desde el lado de la defensa de Lula. Gerardo, porque entiendo que ya me queda claro, Gerardo, me queda claro. Son los inicios. Pero llevate un conocimiento de las pruebas, porque si no ya veo que no las entendés. Yo te voy a decir lo que encontraron.
hay 4 documentos distintos. Hay 2 en la casa de Marisa. Uno, firmado por Marisa, corresponde al documento, ¿verdad?, que es la firma del comienzo de compra de un apartamento, que es la unidad 141, que es una unidad simple. Ella tenía en su casa, ¿no?, una vía firmada del 141, una vía sin firmar del 174, que es el triplex, ¿sí? En Bancop encontraron lo mismo, pero al revés. Encontraron vías del 141 sin firmar y las del triplex 174 firmadas. Pero además esos documentos fueron adulterados. Se les rayó se le rayó la palabra triplex a uno de los documentos para que no se identificara que era el triplex, y además se le puso a todos, arriba del 174 original, y esto está periciado caligráficamente, el número 141 que correspondía a la unidad simple y no a la triplex. Esos son pruebas y documentos que fueron periciados caligráficamente, ¿tá? Esos documentos adulterados son parte de la prueba más contundente que ligan a Lula con el triplex de Guarujá como parte de pago de una coima. Esa es tu visión. No, no es mi visión, es la única visión que hay. Ese es el expediente. Sí es la única. Admití que puede haber otras posibilidades, porque si no, de lo contrario, es que no habría proceso. Y no, ya está. El proceso se hizo, pero el proceso se hace conociendo. No, es que no lo dice el espectador, lo dice el Ministerio Público, lo dice la justicia brasileña y los peritos que contrataron. Sí. Yo lo que te digo es que también el otro día, ahora resulta que según vos eso no sirve, ¿no? Porque lo dijo fuera. No, es que esto ya fue arreglado, lo encontraste, lo está buscando. Ahora te lo vamos a dar para que te lo lleves y lo vamos a postear para que la gente lo vea. Lo tengo y te voy a mandar. No, vos lo que tenés es la documentación anterior, la actualización final te la vamos a dar también, espero que también se pueda difundir esas dos cosas. Pero te digo, ya lo habíamos difundido nosotros. Claro, es igual, lo actualizamos. La desconfianza que me genera que el juez Moro sea el que lleva adelante esta causa, eso no tiene y además validez, sea el candidato presidencial de la oposición. Eso lo decís vos. Si eso sí solo lo decís vos, no está en ningún expediente. Lo que te digo yo sale del expediente. Veremos en las elecciones. Gracias, Gerardo, un placer. Gracias a vos. Chao. Rompecabezas. Lo que está pasando.